Mira, yo creo que la amistad que yo desarrollé con Juan comenzó precisamente en torno a la ópera. Es decir, esa es una primera variable para entender lo mucho que yo le debo a Juan en mi propia formación como director de ópera, como director de escena y diseñador especializado en ópera. Yo de hecho conocí a Juan en el contexto de la ópera. No solamente nuestra amistad surgió al abrigo de la ópera, sino que yo conocí a Juan en Bellas Artes, con Eduardo Mata, cuando Juan estaba trabajando algunas de sus primeras puestas en escena de ópera. En los años 80, Juan hizo primeramente una Aída, que realmente no podemos considerar de Juan, porque fue una dirección de tránsito más bien. Pero ya con Eduardo Mata hizo Falstaff, hizo Don Giovanni e hizo La vida breve. Estas tres óperas, a mi juicio, marcaron, junto con La carrera de un libertino de Rake's Progress y El Fausto, ambas de Ludwig Margules, un antes y un después en la historia de la escenificación operística en México. El Falstaff de Juan era una especie de teatro isabelino giratorio que siempre se volvía al mesón de la jarretera. Había un formidable reparto dirigido musicalmente por Eduardo Mata. Y hay algo que me parece que fue una de las primeras enseñanzas, y es que Juan elegía a sus interlocutores a partir de complicidades artísticas. Eduardo no era el típico director de orquesta que se desinteresa por lo que pasa escénicamente. De hecho, cuando estábamos planeando, Eduardo y yo, unos meses antes de su trágica muerte, una puesta en escena que él iba a dirigir musicalmente, un Idomeneo de Mozart, yo recuerdo que me preguntaba, Eduardo, en tal o cual momento, ¿qué piensas hacer escénicamente para ver qué tipo de articulación o discurso musical iba él a hacer corresponder con la imagen escénica? Entonces, la teatralidad del Falstaff de Juan a mí me pareció deslumbrante. Algo que hasta entonces yo no había visto. En 1983 yo tenía 19 años y fue cuando conocí a Juan. En 1984 hizo un Don Giovanni que además resultaba totalmente emblemático porque era el 50º de la inauguración del Palacio de Bellas Artes, con una escenografía de Mario Martín del Campo, con unas marionetas gigantes que eran osamentas, con un gigantesco cráneo que caía sobre Don Giovanni al final. Y una de las grandes enseñanzas que tuve con ese Don Giovanni, que el 90% del público abucheaba y menos de un 10% aplaudíamos a rabiar, es que la interpretación operística implica una enorme flexibilidad. Con gran sentido dramatúrgico, Juan comenzó con el epílogo, el famoso lieto fine, el final feliz que Mozart agregó después del estreno en Praga del Don Giovanni, que agregó para Viena y que hoy forma parte, digamos, de todas las representaciones de Don Giovanni. Después de la muerte de Don Giovanni viene la moraleja. Eduardo Mata y Juan lo pusieron para abrir la ópera. Y después del final, después del epílogo, venía la obertura. Y la ópera terminaba con la muerte de Don Giovanni, lo cual era realmente impactante. Después, en el año de 1985, fue La vida breve, misma que Eduardo y Juan llevaron incluso al Maggio Musicale Fiorentino. En esas ocasiones, mi trato con Juan fue muy escueto, porque, bueno, yo era muy joven, él era un director consagrado, yo estaba admirado, y empecé a aprender de Juan una serie de criterios, no diría trucos, pero quizá herramientas, un instrumental. Pocos años después, 4 años después, yo estaba
colaborando ya en la Ópera de Bellas Artes, primero como gerente artístico y después como director de la Ópera de Bellas Artes. Y en ese contexto busqué a Juan para una reposición de La vida breve. Y fue propiamente cuando nos hicimos amigos. Después lo invité a hacer La Cenicienta, y para entonces nuestro diálogo en torno a la ópera era francamente fascinante para mí, porque me enseñó en buena medida el oficio de ser director de escena. Además, me despertó una apetencia por diseñar también, porque Juan incursionaba en el terreno de la iluminación o la coreografía o la escenografía según le conviniera en tal o cual proyecto. Ni todos los proyectos eran con escenografía de él o con vestuario de él, a veces colaboraba con él alguien más, ni en todos se rehusaba a tener este tipo de desempeño. Es decir, era en eso casuista, en función de las necesidades específicas de la obra. Buena parte de nuestros primeros diálogos se sustentaron en torno a la ópera como forma dramática, no como música a la que se le añade la expresión textual vocal, sino como drama que se expresa en términos musicales. Juan entendía la ópera así, y eso me parece que es una de las enseñanzas más valiosas. Puede parecer una obviedad, pero hay muchos directores de escena que se desentienden del discurso musical, y hay otros que solamente se quedan con el aspecto estrictamente musical y que descuidan la sustancia dramática. Juan me enseñó a analizar el texto y a relacionarlo con la partitura. Juan no me enseñó propiamente la música, pero sí la manera de articular mis conocimientos musicales con mis conocimientos teatrales. En ese sentido, bueno, yo creo que Juan, como mencioné en algún otro momento, no fue realmente una persona que tuviera un trabajo académico conmigo, sino práctico. Debo decir también que sus consejos eran siempre extremadamente generosos. Me preguntaba cómo estaba yo interpretando tal obra. Había algunos puntos en los que discrepábamos radicalmente. Por ejemplo, a Juan le preocupaba mucho la duración de las obras. Él buscaba la enorme agilidad. A mí la duración de la obra no es un asunto que a priori me preocupe. Es decir, a Juan le importaba mucho que hubiera un ritmo muy ágil. Yo creo que hay obras que no ameritan un ritmo muy ágil, pero vamos, esa era una de nuestras divergencias, quizá porque a Juan no le apetecían las obras que tenían un ritmo más lento. En alguna ocasión, cuando dirigió el Montezuma de Graun en 1992, en ocasión del 5º centenario del descubrimiento de América, en el Cervantino, Juan me dijo que iba a cortar la inmensa mayoría de los recitativos para que la ópera, palabras de Juan, volara con las arias. Y le dije, Juan, te estás equivocando. Me dijo, ¿por qué? Los recitativos son horripilantes, son aburridísimos, no pasa nada en términos musicales. Le dije, Juan, pero es ahí donde está la sustancia dramatúrgica. Date cuenta que las arias son puras reflexiones, no hay conflicto en las arias. Si cortan los recitativos, el público no va a entender el asunto de la trama. Juan se empecinó y no fue uno de sus mejores logros. En términos visuales fue muy impactante. En términos discursivos no llegó a funcionar, porque al cabo de algún tiempo me dijo, Juan, le faltó sustancia dramática. Pues sí, Juan, porque abusaste de los cortes en los recitativos. Es decir, la gente no entendía cómo se pasaba de una cosa a otra. Algo más que me enseñó Juan es a no ser complaciente, sino más bien a ser exigente y riguroso. Juan consideraba al público, lo consideraba en términos de respeto. Me refiero específicamente a que como director de escena, Juan me enseñó que uno es el primer espectador, uno representa de alguna manera al público. Y en ese sentido Juan ofrecía
lo mejor de sí. Eso es actuar respetuosamente con el público. Pero al mismo tiempo sabía que el público tiene en general una cierta ingenuidad. Entonces Juan no llegaba a satisfacer las expectativas del público, sino a provocar el entusiasmo del público o la reflexión del público, a motivarlo, a descubrirle nuevos horizontes. Yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas que me dejó Juan. Recuerdo como si hubiera sido un curso de clases magistrales, las largas sesiones que tuvimos en casa de Juan cuando estaba él preparando La Cenicienta, que yo como director de la Ópera de Bellas Artes lo invité a hacer, y que implicaba un estudio profundo de la música y del texto de la ópera de Rossini, y cómo en una maqueta iba resolviendo él cada aspecto. Bueno, creo que fue, como te digo, una manera de trabajar que a mí me impregnó enormemente. Se convirtió en una especie de hábito. Entonces, aunque formalmente, como decía, yo no fui su alumno, en mucho soy su discípulo, en mucho me debo a las enseñanzas de Juan en el terreno de la ópera. Yo pienso que la ópera es el arca de Noé de la cultura occidental. Prácticamente todos los referentes culturales de nuestra civilización están ahí, hallan eco y representación en la ópera y se renuevan, se reinterpretan, no son una pieza museística. Juan no soportaba el anquilosamiento. Juan me enseñó también a distinguir un amor por la ópera de una enfermedad por la ópera. Me parecía también importantísimo que el culto a la voz quedara siempre atemperado. Podía gustar enormemente del canto de tal o cual intérprete, pero el canto en sí era una herramienta de expresión dramática, no era una finalidad. Y para muchos, sobre todo muchos con formación musical, el canto operístico es la meta, es el final. Y creo que sigue siendo un medio, no un fin. Todo eso me lo enseñó Juan. Y a partir de esta amplitud que ambos hallábamos en la ópera como un cúmulo inagotable de referentes, desarrollamos un diálogo amistoso en torno a la pintura, a la escultura, a la literatura, a la historia, a la filosofía. Yo recuerdo que para puestas en escena determinadas, Juan estudiaba a María Zambrano, por ejemplo, o la interpretación que hizo de Dido y Eneas era a partir de túmulos mortuorios, pensando que Dido desde el principio está como muerta, y entonces entiesaba, embaraba el vestuario de los intérpretes para dar esta idea como estatuesca o estatuaria, que me pareció verdaderamente logrado, y al mismo tiempo había una gran plasticidad. El diálogo de las artes visuales con la acción escénica, el diálogo del gran arte, por ejemplo, su exploración de pintura italiana y española para La Cenicienta de 1992, o sus exploraciones en torno a la plástica de Pedro Coronel para distintas puestas en escena, teatrales u operísticas, el Moctezuma que hizo teatralmente y después el que hizo operísticamente, en ambos casos me parece que estaban sustentados en un conocimiento muy amplio de las diversas disciplinas artísticas. Yo francamente puedo decir que todos los errores que cometa en mis puestas en escena son estrictamente propios, pero un buen número de los aciertos que pueda yo alcanzar derivan de la experiencia y de la conocencia de la forma de trabajar de Juan. Así que, bueno, pues le debo el oficio. Le debo el oficio a Juan. Esta es otra característica que me parece importantísima para explicar también nuestra relación, aunque claro, esta charla no versa sobre mi relación con Juan, sino sobre Juan. Pero curiosamente, Juan tenía una especie de actitud paternal, quisiera yo decirlo,
porque era sumamente generoso con sus consejos, era riguroso, no me regañaba, pero me trataba de mostrar cosas que yo no había visto, aspectos que no había visto, me aconsejaba. Pero curiosamente Juan nunca me quiso tener como una especie de aprendiz. Yo no fui asistente de Juan nunca. Yo no participé en ninguna puesta en escena de Juan dentro del trabajo creativo. Porque Juan, de alguna manera muy curiosa, me dio desde el principio un trato muy deferente en cuanto a lo que yo ya conocía de ópera, de teatro y de música. Y bueno, pues francamente surgió una especie de diálogo fructífero en el que, por supuesto, yo tenía mucha menos experiencia. Juan me llevaba décadas enteras de experiencia. Era un hombre con una destreza extraordinaria que fue compartiendo conmigo. Llegamos a discutir en ocasiones de modo, no diría acalorado, sino intenso, sobre puntos que teníamos de divergencia, incluso criterios sobre algunos otros directores o diseñadores que él no necesariamente tenía en la mayor estimación, y a lo mejor yo sí, y a él le parecía que yo estaba encandilado y que tenía que descorrer el velo y mostrarme las cosas con crudeza. Pero al final de cuentas, lo que sucedió es que yo fui cómplice de los proyectos de Juan en su última década de vida, y evidentemente de vida creativa, porque estuvo trabajando hasta el final. Y de algún modo entablamos pues esta relación que él generosamente marcaba como de igual a igual, aunque yo siempre aprendía de Juan, siempre, hasta el último momento, hasta el último momento. Juan no era un director literal, ni se ceñía a las acotaciones. Cuando la obra tenía gran jerarquía, pienso por ejemplo en el Don Giovanni de Mozart, por ejemplo, no alteraba el sentido del libreto ni el orden, salvo esta licencia de comenzar con el epílogo, precisamente para subrayar el final trágico. Cuando la obra le parecía que ameritaba un replanteamiento, no tenía el menor empacho en sugerir modificaciones, cortes, alteraciones, siempre en beneficio del resultado. Pero bueno, la verdad es que en eso Juan era también un prudente, porque caso por caso iba tratando a la obra según los propios méritos de la obra, según los logros alcanzados por el autor. Y cuando había que enmendar la plana, según Juan, lo hacía según su leal saber y entender. Y subrayo, leal saber y entender. Es decir, actuaba con total lealtad. Nunca antepuso su ego a una idea lúcida, sincera, de mejoría de la sustancia dramática, de mejoría del resultado. Siempre iba en pos de un resultado mejor. Es decir, en el momento en que recibía un texto y una partitura, veía de qué manera podía convertir eso que estaba inerte en un gran resultado como hecho escénico. Y Juan, yo creo que jamás descuidó su modo de trabajar, jamás menospreció una obra. Si una obra no le interesaba, no la hacía. Pero si la hacía, tenía la seriedad y la honestidad intelectual de hacerla de la mejor manera. Cuando se equivocaba en grande, porque era un grande. Bueno, estás tocando un tema que me parece muy importante, porque yo tengo todos los guiones de Juego Mágico. Yo tengo todos los materiales de Juego Mágico. Juan y yo, hace unos minutos me preguntaste si llegamos a compartir algo. Juan y yo, al final de la vida de Juan, queríamos hacer juntos Juego Mágico. Queríamos recrear Juego Mágico. Entonces Juan me entregó todos los materiales de Juego Mágico para que lo hiciéramos juntos.
para que hiciéramos un replanteamiento, una renovación del espectáculo. Para quien no lo sepa, Juego Mágico era un gran divertimento de fragmentos operísticos en que Juan lo que pretendía era dar a conocer al público ingenuo, al público que no conocía ópera, fuera infantil, juvenil o adulto, la riqueza de la música en articulación con el teatro, a través pues de una estructura de tipo casi circense, jugando precisamente con los elementos visuales y potenciando siempre la voz humana y el discurso musical como expresión dramatúrgica, con una estructura a partir de selecciones de grandes fragmentos operísticos, arias, duetos, tercetos, sextetos, quintetos, etc. En Juego Mágico, que se presentó por doquier en los teatros de México en los años 80 e incluso en los Estados Unidos con gran éxito, con Juego Mágico Juan puso a foguearse, me parece la palabra correcta, a toda una generación de cantantes. Los cantantes nacidos aproximadamente hacia principios de los años 60, entre los cuales, bueno, destacaron o han destacado en sus trayectorias nacionales e internacionales un número muy considerable de ellos. Y prácticamente todos fueron, hasta cierto punto, discípulos de Juan en este gran divertimento. Juan había tenido una gran frustración cuando trató de hacer unas temporadas de Juego Mágico en Nueva York, y cuestiones organizativas y básicamente de tipo sindical en los teatros neoyorquinos le impidieron a Juan el desarrollo de Juego Mágico en Nueva York. Y entonces Juan quiso en algún momento que Juego Mágico volviera a tener vida, volviera a presentarse, y fue cuando me propuso que lo hiciéramos juntos. No lo hicimos porque Juan murió, pero yo tengo todos los materiales y una de mis tareas pendientes es rehacer in memoriam Juan Ibáñez, Juego Mágico. Juan Ibáñez ha sido una de las figuras más luminosas de mi biografía. Juan para muchos era un ser incomprensible, para muchos era una suerte de ogro. Yo digo que Juan era un alma totalmente generosa, solitaria, profundamente atormentado, que me dio el rarísimo privilegio de conocer sus emociones, sus sentimientos más hondos. Juan lloró sobre mi hombro en alguna ocasión, en más de una ocasión, cosa que prácticamente nadie lo podía decir. No voy a abundar mucho más al respecto, porque la mayor parte de mi historia con Juan pertenece al terreno de lo estrictamente íntimo. El Juan que todos conocimos, el Juan que muchos admiramos, del que muchos aprendimos mucho, es el que hoy celebramos. El otro Juan yo lo llevo en mi corazón muy hondamente grabado. Convivo con su imagen, con su recuerdo, con objetos que fueron suyos. Y bueno, pues para mí Juan es un amigo que echo de menos todos los días, y en mucho también una figura señera, en este sentido de un maestro que tiene también una suerte de conducta paternal. Juan me enseñó tanto que nunca podría yo terminar de agradecer su memoria. Juan es uno de mis más queridos amigos. Es.